Bien, continuando con esta serie de videos que estamos viendo sobre la figura de San Juan Pablo Magno, queremos resaltar ahora un aspecto que es el de Juan Pablo II como misionero, es más, como misionero planetario, como primer misionero planetario. San Juan Pablo II, en su búsqueda de llevar a Jesucristo a los hombres, recorrió el mundo. Y esto fue un caso único hasta ahora en la historia de la Iglesia. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia. En esos 104 viajes visitó 129 naciones, 617 ciudades, pronunció 2.382 discursos y recorrió 1.162.615 kilómetros. Un niño le preguntó a una vuelta, un niño que hacía monaguillo en la sacristía, le preguntó por qué estás siempre viajando por el mundo. Y él simplemente le citó las palabras de nuestro Señor: id y evangelizad todo el mundo. Así como Cristo nos mandó a evangelizar, Juan Pablo II se lo tomó bien a pecho y decidió recorrer todo el mundo. Por eso podemos llamarlo el primer misionero planetario. Su amor por la misión no tiene discusión. Su captación de la necesidad de la misión no tiene discusión. ¿Sí? Vamos a seguir brevemente un discurso que hizo en el Congreso Nacional Italiano sobre el tema Misiones al Pueblo para los años 80. Es un discurso breve, pero riquísimo, y nos puede ilustrar sobre esta faceta de su vida que fue Juan Pablo II, misioneros, la misión, su amor a la misión, etc. Es muy notable la alegría que le producía a él estar con misioneros, ¿no? Dice, expresamente lo dice al principio, son sus primeras palabras: ciertamente no podíais proporcionarme una alegría mayor que la de celebrar este congreso. Dice, es un verdadero consuelo el que me traéis hoy. Aprecio vuestra magnífica iniciativa. Y cita el Evangelii Nuntiandi de Pablo VI como un texto al que siempre hay que volver para hacer referencia a la misión. Después de saludar a sacerdotes y religiosos, dice, si en el corazón del vicario de Cristo están presentes todos los hombres con sus ansias e ideales, mucho más presentes estáis vosotros, los misioneros, que tenéis la alta y tremenda misión de anunciar el Evangelio en la sociedad moderna, de predicar la palabra de Dios a la humanidad, señalando la verdadera finalidad de la existencia, el significado auténtico del viaje terreno, tan difícil y lleno de insidias y sin embargo tan extremadamente importante. En el corazón de Juan Pablo II había lugar para todos los hombres, pero especialmente para los misioneros, porque eran los misioneros los que van a llevar la palabra de Cristo a los demás. Esa palabra de Dios, como dice él, que señala la verdadera finalidad de la existencia. Siempre hizo falta a los hombres señalarle la verdadera finalidad de la existencia. Siempre hizo falta señalarles que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que estamos aquí en esta tierra para ganarnos el cielo. Pero cuánto más ahora que el hombre está tan perdido respecto a eso. Cuánta gente no sabe para qué estamos sobre la tierra. Cuánta gente niega directamente la existencia de Dios con sus palabras o con sus hechos. Y por lo tanto niega la existencia de la eternidad, del cielo, aquel lugar al que Dios nos llama para ser felices para siempre. Aquel lugar que Cristo nos abrió con su muerte y resurrección. Continuando con el discurso de Juan Pablo Magno, empieza a hablar de las misiones populares y las frases que tiene son realmente muy esclarecedoras. Dice,
Os manifiesto además mi gratitud y la de toda la Iglesia por el interés y la buena voluntad en mantener y actualizar la piadosa y eficaz práctica de las misiones populares. Y de enseñar a todas las gentes, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Vuelve a citar a nuestro Señor, dice, y aplicando esta frase expresamente a las misiones populares. Hablando de la necesidad de la misión, cita abundantemente a San Pablo. La fe es por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Y agrega nuestro santo Juan Pablo, por lo tanto, es necesario ir, hablar, predicar, enseñar, anunciar, a fin de que los hombres puedan creer e invocar. Es necesario. Así lo creyó él, así siempre lo creyó la Iglesia, así lo vivió San Juan Pablo Magno, así quiere que lo vivan los misioneros, así quiere que lo vivan todos los cristianos, sabiendo que es una obra que es necesaria. Y vuelve a citar a San Pablo, ay de mí si no evangelizare. Y también predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, exhorta con toda longanimidad y doctrina. La doctrina de Juan Pablo II evidentemente es doctrina bíblica, ¿no? Pero nosotros podemos ver en ella esa pasión que a él lo movía. Esa pasión que él lo movía y que tenemos que contagiarnos de esa pasión para que nos mueva también a nosotros todos. Hablando de las misiones populares, cita a grandes santos que se dedicaron a ella. Ignacio de Loyola, Felipe Neri, Vicente de Paúl, Alfonso María de Ligorio, Pablo de la Cruz, Luis Griñón de Montfort, Gaspar del Búfalo, Francisco de Sales, Juan Bautista Vianney, Maximiliano Kolbe, y dice, hombres geniales y concretos que consideraron de máximo valor precisamente las misiones populares. Hombres geniales y concretos. Está volviendo a proponer esta doctrina a todos nosotros. Está diciendo, esto es lo que tenemos que hacer. Está diciendo, lo hicieron estos hombres geniales, imitémoslos. Está diciendo, lo hicieron estos hombres concretos que sabían lo que vale esta vida y sabían lo que vale la otra vida. Y que por eso se gastaron y desgastaron en las misiones populares. En este tiempo hace falta insistir en esto, porque es como que no se considera la importancia, y en algunos casos, hasta se ve mal. Mucha gente, incluso religiosos, sacerdotes, piensan que no hay que proponer el Evangelio, que no tenemos que ir y predicar, que no tenemos que predicar a tiempo y menos a destiempo. Pero no es así lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, no es así lo que nos enseña la palabra de Dios en la Biblia, no es lo que nos enseñan los santos y ciertamente tampoco es lo que nos enseña este gran misionero, el primer misionero planetario, San Juan Pablo Magno. Las misiones tradicionales son insustituibles para una renovación periódica y vigorosa de la vida cristiana. O sea, tenemos que tomarnos en serio sus palabras, ¿no? Insustituibles, no se puede cambiar por otra cosa, son totalmente necesarias. Y sin embargo, qué cantidad pequeña de misiones populares que se hacen ahora. Y a veces se hacen misiones populares y ni siquiera uno se entera que son misiones populares porque es más actividades extras que verdadera aplicación de la palabra de Cristo, que visitar a los hogares para escuchar a la gente y llevar la palabra de Cristo, visitar a los enfermos para confesarlos, llevarle los sacramentos, invitar al pueblo cristiano a renovar los votos de su bautismo, etcétera, etcétera. Dice, y os exhorto a todos a reanudarlas, a revalorizarlas, a proponerlas de nuevo con métodos y criterios actualizados y adaptados en las diócesis y en las parroquias, de acuerdo con las iglesias locales. Por supuesto que las misiones se deben adaptar,
No es lo mismo hacer una misión popular en un país de ferviente catolicismo, en un país que ha rechazado a Jesucristo, como muchos países de Europa, en un país como el nuestro, aquí en Irak, donde el cristianismo es perseguido. Pero sin embargo, ese trabajo de actualizarla, ¿sí?, implica conocer la realidad a la luz de la fe, a la luz del Evangelio, a la luz de las enseñanzas de la Iglesia y de los santos, para llevar de modo efectivo la palabra de Dios a todos. Entonces se dedica un poco a este tema, lo que significa actualizar, lo que hay que hacer. ¿Sí? Hoy, para un trabajo eficaz en el campo de la predicación, es necesario, ante todo, conocer bien la realidad espiritual y psicológica de los cristianos que viven en la sociedad moderna. Es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Ya no está el soporte social de las sociedades cristianas que mantenía a los de fe débil. Caído ese soporte, se mantienen solamente aquellos que viven con fe heroica. Entonces muchos cristianos se sienten así, como dice el Papa, extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. El mundo los bombardea contra Dios, el mundo los bombardea contra Cristo, el mundo los bombardea contra la Iglesia, el mundo ataca lo que es más santo. Y por eso es necesario admitir esto, para conocerlo, ¿sí?, y así poder ayudar a los que se encuentran en esa situación. A veces parecería que no, que está todo bien, sin tener en cuenta esta realidad que es tan clara y que con tanta precisión, ¿sí?, nos la comenta Juan Pablo Magno. Dice: se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Ideas en el mundo, ideas en la Iglesia, que son enemigas de la fe, que son contrarias a la verdad revelada, a la verdad que se ha enseñado desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías. Fíjense que está hablando dentro de la Iglesia, porque muchas de las cosas que dijo se pueden aplicar a lo que el mundo intenta convertir a la Iglesia, pero ahora está hablando expresamente de la Iglesia. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Hay gente que dice: no encontramos una parroquia en la cual se celebre la misa como indican las rúbricas. Todo tiene que ser inventado, todo tiene que ser cambiado, todo tiene que ser diluido. Una vez fui a una iglesia y el sacerdote, yo iba a celebrar, ni siquiera, no aquí en el Medio Oriente, no, en Occidente, el sacerdote ni siquiera tenía misal, él inventaba las oraciones. La consagración la decía bien de memoria, pero él inventaba las oraciones, inventaba el prefacio, las oraciones propias. Cuánta confusión en el campo dogmático, moral, litúrgico. Juan Pablo II no tenía pelas en la lengua, dice verdaderas y propias herejías. Y propone las misiones populares, como se han hecho siempre, adaptadas a esta gente que está soportando estas herejías, como remedio para esta situación. Dice: cristianos inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto en el permisivismo los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral objetiva. ¿Cuántas veces se escucha esta dialéctica, no? Los dogmas no salvan, lo que salva es el amor.
se rechaza la verdad revelada, se la desprecia, se la diluye. ¿Sí? Por eso los cristianos están indefensos, porque no conocen la sabiduría de la Iglesia que prepara a los hombres en esta vida para que ganen la otra, la vida eterna. Imagínense con un relativismo moral, cómo se ayuda así a los hombres, si no se les puede indicar siquiera lo que está bien y lo que está mal. San Ignacio, estando en Barcelona, autoridades eclesiásticas le prohíben que predique diferencia de pecado venial y diferencia de pecado venial y mortal. San Ignacio, cuando recibe esa orden que no puede ya predicar diferencia de pecado venial y mortal, se fue de ahí, se fue a otro lugar. No tenía sentido seguir predicando algo vago. Hace falta poder aclarar cada cosa, hace falta ayudar en las dudas que la gente tiene, hace falta presentar la doctrina de modo claro, hace falta predicar el Evangelio completo, no el Evangelio mutilado. Continúa Juan Pablo Magno: es necesario conocer al hombre de hoy para poderlo entender, escuchar, amar tal como es, no para excusar el mal. Cuando uno dice amar como es, a veces se entiende simplemente que hay que dejar de ayudar a la gente a cambiar. Todos tenemos que cambiar. Presentado así, esa frase, amar como él, que está bien, amar como es, que es una frase que está bien, y presentada así dialécticamente, es terriblemente dañina. Dice, no para excusar el mal, sino para descubrir sus raíces, bien convencidos de que para todos hay salvación y misericordia, con tal que no se rechacen consciente y obstinadamente. Es decir, que se pueden rechazar consciente y obstinadamente. Es decir, que el hombre puede cerrarse a la misericordia de Dios. Hay una diferencia enorme entre aquellos que no tienen la sana doctrina y aquellos que sí la tienen. Todos podemos rechazar la gracia de Dios, pero si tenemos la sana doctrina, si nos predican el Evangelio, si la persona que lo hace con caridad, si descubrimos en él que está dispuesto a sufrir, si descubrimos que está dispuesto a perder nuestra amistad con tal de ayudarnos, ¿sí? Tenemos las armas necesarias para cambiar. Dice, hoy ya no basta afirmar, es necesario escuchar. Porque si uno no escucha, no sabe lo que piensa el otro, no lo comprende, ya no está esa base que estaba antes. Tenemos que conocer lo que creen nuestros fieles para poder ayudarlos. Dice, no basta afirmar, es necesario escuchar antes para darse cuenta dónde se encuentra el otro en su camino de búsqueda o en su drama de derrota o de huida. Es necesario explicar las cosas y estar atentos a las exigencias del otro. Es necesario tener paciencia y comenzar de nuevo todos desde el principio, desde los preámbulos de la fe hasta los novísimos. ¿Cuántas veces se escucha hablar de los preámbulos de la fe actualmente? ¿Cuántas veces se escucha hablar de los novísimos actualmente? Con exposición clara, documentada, satisfactoria. Es necesario formar las inteligencias con firmes convicciones, porque sólo así se pueden formar las conciencias. Hoy, sobre todo, es necesario hacer, captar e inculcar el sentido del misterio. Es notablemente realista Juan Pablo II. El mundo ha perdido el sentido del misterio. La vida, por ejemplo, ha dejado de ser sagrada. Es que si todos somos algo producto de una evolución sin Dios, somos simplemente animales. No fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No hay sentido del misterio, no hay sentido de lo sagrado. Es necesario la humildad de la razón frente al infinito y al absoluto. Esa razón que actualmente cree que puede explicar la no existencia de Dios.
Es necesaria la confianza en Cristo y en la Iglesia. Tenemos que saber lo que nuestros fieles creen actualmente para poder ayudarlos realmente, para poder manifestarles a Jesucristo camino, verdad y vida, para manifestarles el misterio del Verbo encarnado. Por eso continúa Juan Pablo II, es necesario animar paternalmente con el mismo amor de Cristo. La misión popular es eficaz cuando, corroborada por la oración y la penitencia, impulsa la conversión. ¿Cuántas veces escuchamos dialéctica de que no sirve orar? No sirve estar delante del sagrario, es una pérdida de tiempo. Ni hablar de cómo se rechaza en el mundo actual y en tantos sacerdotes religiosos actualmente el tema de la penitencia. Aquí en Medio Oriente tenemos la ventaja que no es así, ¿no? El ayuno es algo importante. Ellos medio que se ríen del ayuno nuestro que hacemos en Occidente, solamente los viernes, ¿no? Pero al margen de eso, ¿no? Al margen de eso, ¿no? Los misioneros tenemos que rezar y hacer penitencia. Corroborada por la oración y la penitencia, impulsa la conversión. Esto es, al retorno a la verdad y a la amistad de Dios a aquellos que habían perdido la fe y la gracia por el pecado. Dice, así se llama una vida más perfecta a los cristianos rutinarios, enfervoriza las almas, convence para vivir las bienaventuranzas, suscita vocaciones sacerdotales y religiosas. ¿Por qué no hay vocaciones sacerdotales y religiosas hasta ahora? ¿Por qué ha disminuido tanto? ¿Por qué hay congregaciones que están muriendo y no tienen vocaciones sacerdotales y religiosas? ¿Por qué no se predican misiones populares? Porque no se lleva a Cristo haciendo oración y penitencia. Porque se quiere predicar a un Cristo mutilado. Porque no se conoce la sociedad en la cual vivimos y no se saben responder de modo inteligente y caritativo a las exigencias del mundo de hoy. La verdad es una joya este discurso, y es una bendición San Juan Pablo Magno para la Iglesia, un gran regalo que Dios nos ha dado. Tenemos que buscar imitarlo, buscar conocerlo más, conocer sus escritos. Tenemos que llenarnos con su sabiduría para poder iluminar a otros. Que María Santísima nos bendiga a todos.